Buenas noches, yo le voy a hablar acerca de los grupos y su influencia social. Es evidente que al hablar del tema es muy complejo. Hablar del tema de los grupos y su influencia social es un tema muy mencionado, ¿verdad? Y su manera de definir es muy inexacto, de manera puntual y categórica. Lo que debemos destacar es importante que los mismos mantienen, ¿verdad?, una vida cultural, una vida social, una vida religiosa y una vida humana. Ejemplos: dichos grupos pueden ser un número determinado de personas que, unidos en una visión, en una misión, deben o deciden conceptos y filosofías propias para ajustarse las establecidas por la mayoría de los integrantes de dicho grupo. De manera norman la conducta y las decisiones tomadas por los integrantes de un determinado grupo en particular. En nuestra sociedad existen muchos tipos de grupos, ¿verdad? Uno de los más comunes, aún dirigido a personas a las cuales se plantea o una meta o problema para resolver. Y ellos son autónomos en la forma de resolverlos, decidiendo la forma en que se enfrentarán el problema. Existen otro tipo de grupos que se forman al asumir una filosofía como el estilo de vida. Otros son movidos por un ideal, que pueden ser político, social o cultural. Otros grupos están integrados por personas que su vida están dedicadas a la fe religiosa. En este ámbito, ¿verdad?, podemos decir que una gran variedad de grupos, dado que entre grupos u otros grupos existen diferencias doctrinales, lo que deja bien en claro que para ser parte de uno de esos grupos hay que haber asumido que la doctrina donde se fundamenta la fe del grupo es aceptada y compartida por sus integrantes, en lo que podemos llamar grupos formales que poseen propios y características específicas, a diferencia que los otros grupos informales que se forman de manera espontánea y con un fin que pueden ser transitorios. Hay modelos de procesos en la influencia social, como podemos decir la interacción. Es la influencia recíproca generada de acciones de cambio. Es aquí donde los medios asumen una gran responsabilidad, ya que son difusores de modelos de conductas y que de manera positivas o negativas influyen y afectan a los diversos sectores de la sociedad positiva o negativamente. Es por eso que la cultura materialista y consumidora, la influencia que ejercen algunos modelos se hace muy evidente y con un marcado de interés sobreponer intereses. La influencia social son cambios operadores de comportamientos, emociones o actividades intelectuales de los individuos como consecuencia de sus interacciones. En lo que el grupo se refiere, es importante saber que si se puede o no se puede hacer dentro de las acciones que tomará el grupo entre sus miembros. Por ejemplo, una regla puede ser la de no pedir ayuda para resolver un problema si no se ha hecho por lo menos un intento de resolverlo. Un punto muy importante en las organizaciones con una fuerte cultura es muy probable que no sea necesario especificar todas las reglas, puesto que están arraigadas en la forma de ser la organización. Por otro lado, es muy posible que algunos grupos autodirigidos, las reglas surjan a través del desarrollo de proyectos, los cuales probablemente serán repetidas en los siguientes proyectos, conformidad y efecto en el grupo social. En este ámbito se hace necesario que la personalidad y otros factores jueguen un papel importante en la toma de decisiones del individuo. El conformarse es como aceptar un modelo de uno o un esquema estructural como un estilo de vida. Es obvio que quienes tienen ese modelo de conducta presentan serios problemas para adaptarse a una sociedad emprendedora, ya que hay poco esfuerzo y pobre enfoque en la vida. Se reduce una estructura mental que la que hace presa fácil de la esterilidad, anulando la creatividad y el deseo de lograr metas importantes. Estas limitaciones nacen de lo interno y no solo de los factores externos.
como lo sugieren algunos estudiosos de la conducta humana. Otro enfoque psicológico en la categorización son los esquemas previos adquiridos durante el proceso de socialización en grupos de referencia y pertinencia. Son aprendidos y pueden cambiar. De ahí se hace imprescindible interactuar para tener una buena comunicación. La comunicación es una conducta que manifiesta o simbólicamente que da a través de un sujeto individual o grupal a través de un medio físico o social. Los procesos psicológicos en la comunicación son la naturaleza social de la identidad personal, construida a través de procesos de categorización en contexto de la interacción social. Un proceso que a través de la interacción con otros, los individuos desarrollan de manera de pensar, sentir, actuar, esenciales para su participación eficaz en la sociedad. También es muy conocido que la influencia social en algunos grupos en la sociedad es limitada y relativa, dada la estructura y la dinámica que la operan. Uno de los factores más comunes en los esquemas de los grupos es el sectarismo, en lo que a su vez proveen argumentos para que algunos se conviertan en duros críticos de algunos grupos, debido a ciertos prejuicios racionales, culturales, morales, éticos, entre otros.